Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos y agradecer la anterior intervención de la profesora Freises y también la participación de los alumnos, también a los que estáis siguiéndonos online. Y continuamos con la segunda, intervención de esta mañana dedicada a la Europa de las ideas y las libertades. Y en este caso vamos a hablar del pilar social, el pilar social europeo y el pacto sobre migración y asilo. Sin duda un tema complejo que va a ser difícil concentrar en 45 minutos más el debate que tengamos posteriormente, pero estoy seguro que nuestro ponente, Alejandro Cercas Alonso, lo va a hacer estupendamente como nos tiene acostumbrados, porque también es un habitual de nuestros cursos de verano. Él es actualmente presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, que como saben es una de las entidades con las que organizamos este curso de verano. Y les invito también a visitar y a movilizarse también. Ayer hablamos de mecanismos de participación de la ciudadanía. Precisamente este tipo de instituciones nos permiten también ser activos en el proceso de construcción europeo. Ha sido además profesor de la Universidad de Extremadura, con proyectos además europeos, en una cátedra Jean Monnet sobre integración europea. Ha sido eurodiputado entre el 99 y el 2014. He tenido la suerte también de acompañarla allí en Bruselas, ¿no? Y hemos vivido ese gris de Bruselas, y la verdad que el trabajo que hizo allí fue excelente durante 3 legislaturas, y además fue también jefe de la sección de normativa e informes de la Subdirección de Ordenación de la Tesorería General de la Seguridad Social y presidente de la Comisión Política Social y de Empleo del Congreso de los Diputados, anteriormente a estar en el Parlamento Europeo. No tengo que destacar que es un europeísta convencido, porque lo vais a notar en cuanto le vais a hablar, y estoy seguro que va a suscitar muchas preguntas para el debate. Alejandro, y esto no lo puedo decir más sinceramente, igual que se lo he dicho a Teresa, estás en tu casa y estamos ansiosos por escucharte. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Miguel Ángel, por esta presentación tan cariñosa y tan exagerada, aunque a mí, como decía, no sé si era Woody Allen, no me gustan nunca estas presentaciones porque siempre os quedáis cortos, ¿eh? Bueno, vamos a descender de la sabiduría de Teresa pues a la práctica de, como os ha contado un poco Miguel Ángel. Yo en otra vida he sido político, sigo siendo ciudadano politizado, pero ya no soy activo en la política, pero he estado en el Congreso de los Diputados y he estado también en el Parlamento Europeo, y entonces voy a dar una visión un poco también desde mi perspectiva, aunque soy jurista, pero voy a hablar más, creo, desde el punto de vista de las relaciones políticas y sobre todo de las relaciones, cómo funcionan las políticas europeas en la dialéctica que hay entre las instituciones, que eso es muy importante también conocer. Y vamos a hablar de dos asuntos que por su amplitud y por su complejidad pues no se pueden tratar en 45 minutos, como es lógico. Por eso he acotado para hablaros de dos políticas que acaban de producirse en la Unión Europea, como ha sido el Plan de Acción. Primero, el pilar social, por primera vez, el pilar sobre derechos sociales en la Unión Europea, y el muy recentísimo pacto sobre la migración y asilo, que, como sabéis, si en general todos los asuntos, como veremos en la diapositiva anterior, todos los asuntos... ¿Esto no funciona? No funciona. Sí, pero quiero dar para atrás. Bueno, estaba solo para adelante. Bueno, es igual. Todos los asuntos son importantes, pero evidentemente los dos que vamos a tratar, no quiero ser como los malos maestros, que su asignatura es la más importante, pero estos tienen, como veremos, una relevancia muy importante. En la mente de todos está el tema candentísimo, del problema que tenemos con el asilo y el refugio y la inmigración, pero no menos importante desde mi punto de vista es la política social. A veces se olvida que en Europa hay 170 millones de trabajadores. A veces se olvida de que tenemos 30 millones de jóvenes en paro buscando empleo. A veces se olvida que tenemos un problema de envejecimiento enorme, con una cantidad inmensa de necesidades, no solamente de pensiones, sino de cuidados, que se va a ir incrementando. A veces se nos olvida quizá que la vida de los ciudadanos está mucho más implicada de lo que parece en el futuro de la Unión Europea, si abordamos bien o si no abordamos este tipo de problemas. Yo anticipo que, como el título del seminario lleva como título lo de reinventar la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea está inventada. Lo que hay que hacer es, un poco lo que decía Teresa, que funcione mejor y posiblemente resetearla. Resetearla porque hay que ponerla al día,
porque evidentemente lo que fueron las preocupaciones de los años 40, 50, 60, pues no son ya en su conjunto las mismas que tenemos en la actualidad. Me parece que hay que hacer también una cuestión previa, aunque ha ido surgiendo en otros ponentes, situar un poco lo que es la Unión Europea, porque a veces no quizás sea vuestro caso, pero conviene metodológicamente saber que la Unión Europea es lo que es y, como dice Pepe Borrell, no se puede pedir peras a los manzanos. O sea, realmente esto no es un peral, esto es un manzano, esto da lo que da. De modo que vamos a dedicar unos minutos un poquito también a ver lo que es la Unión Europea. Y siempre acudimos, pues claro, a Jean Monnet, para que nos recuerde que, a diferencia de otros intentos en la historia en el que se ha intentado por la fuerza el construir la unidad del continente, en esta ocasión, primero, no ha sido por la fuerza, ha sido de una manera democrática, cuestión que cambia bastante el paradigma de lo que es la unión de los pueblos y de los ciudadanos europeos, y luego, sobre todo, porque la Unión Europea no se ha podido construir y no se sigue construyendo más que paso a paso. A veces crea una cierta angustia el ver que la Unión Europea no hace, y olvidamos frecuentemente de que la Unión Europea es un edificio que está en construcción, que no está terminado de construir, y además que faltan piezas muy importantes. Se han ido haciendo cuestiones muy importantes de orden económico, pero las cuestiones políticas importantes que empezamos a construir desde el Tratado de Maastricht, muchas de ellas están todavía inéditas o están buscando caminos muy singulares, muy imaginativos, porque realmente la Unión Europea, sus tratados, no está pensado para dar respuesta probablemente a los problemas que hay en este momento. En parte, esta dificultad, y por eso Jean Monnet nos lo recordaba, los cambios y el cambio del modelo de Westfalia, de soberanía estatal, etcétera, etcétera, a uno de compartir soberanía, tiene unas resistencias enormes. Y alguien lo decía el otro día, todos los problemas son culpa de Bruselas y todas las virtudes son nacionales. Pues no, Bruselas tiene las competencias y funciona. ¿Cómo funciona? Con un problema muy enorme de resistencia de los Estados miembros. Los Estados miembros siguen resistiéndose enormemente a ceder sus competencias y realmente la morosidad en la toma de decisiones o las decisiones equivocadas son mucho más por esa resistencia de los Estados miembros. Pero no hay que ser tampoco cultivador de teorías siempre antipolíticas, aunque evidentemente los políticos tienen enormes responsabilidades en lo que pasa y en lo que no pasa. Es que en los ciudadanos también una enorme resistencia a abandonar el esquema mental y el ADN que tienen de pertenecer a estados y tienen, sobre todo con lo que veremos hoy, compartir no la soberanía de los ciudadanos, la solidaridad. Les cuesta mucho trabajo ser solidario con los que no hablan la misma lengua, no son de su misma cultura o no tienen tradiciones iguales a la suya. De manera que se ha ido formando y se sigue formando, y en las políticas de migración y sobre todo en la política social, lo veremos ahora, se ha ido haciendo la política mucho más por necesidad que por virtud. Hay gente virtuosa, acabamos de tener una de las mujeres más virtuosas de Europa sobre la construcción, pero en realidad tenemos que saber que Europa ha ido avanzando y sigue avanzando más por necesidad que por virtud. Y en el tema de las políticas sociales, que se ha dado un salto muy importante y que hay un antes y un después del pilar social, no así como veremos en el tema de la migración, ha sido porque los Estados se han dado de bruces con una realidad que les ha superado, la realidad de la crisis del 2008, cuando han encontrado realmente un muro en los que ellos sean incapaces de salvar sus monedas, de salvar su deuda nacional, han empezado a entender que tienen que mutualizar su deuda, que tienen que mutualizar sus responsabilidades, y se estaban dando pasos adelante que no estaban ni siquiera previstas en los tratados, por necesidad. Cuando nos ha pasado lo mismo en el COVID, lo acaba de decir Teresa también. Ha sido por necesidad, no había política europea sanitaria, ni había posibilidad, se lo han tenido que inventar. ¿Por qué? Porque no podían. O sea, por eso se dice también que Europa va avanzando en sus crisis, porque son precisamente las crisis las que demuestran, primero, que no son capaces de hacer, y segundo, y muy importante, que la legitimación de los ciudadanos, antes lo decía yo, este es un proceso democrático, y si no se da respuesta a lo que demandan y a lo que necesitan los ciudadanos, la ciudadanía se desentiende, la ciudadanía pierde el afecto, primero, y después el compromiso con la Unión Europea. Esos gráficos son dos gráficos en los que, en los eurobarómetros que hace el Parlamento Europeo, ha ido midiendo el grado de acercamiento y de no solamente conocimiento, sino de afecto al proceso de integración,
y a la consideración, qué consideración tienen los ciudadanos de su cualidad de ciudadanos europeos. Y como veis, hacia el año 2009-2010, cuando realmente hay una política o una falta de política y una política equivocada en el abordaje de la crisis del 2008, cae rotundamente el aprecio de los ciudadanos por la Unión Europea. Y en cambio, estamos en un momento dulce en este momento en el que los ciudadanos han visto que el COVID ha sido abordado de una manera solidaria, Europa ha sido eficiente, incluso se ha cambiado también la política social a partir del año 2017 y vuelve otra vez a recuperarse la conciencia de ciudadanía europea y volvemos a traer datos muy empíricos de cómo este tipo de políticas que tienen que ver con la vida diaria de la gente, cuando la Unión Europea los aborda, les viene muy bien. Y les viene muy bien, por tanto, también a los Estados miembros, porque realmente la Unión Europea, el día que pierda la legitimación de sus ciudadanos, la Unión Europea se ha terminado. Este es un proceso democrático con sus ventajas, con sus virtudes y también con sus limitaciones. La política social es una política, por tanto, que se ha ido haciendo paso a paso y ahora ya tenemos una política social digna de tal nombre en la Unión Europea. Las primeras comunidades no tuvieron prácticamente nada, salvo un tema de la seguridad social de los trabajadores que se desplazaban entre los estados primeros, los 6 primeros estados, no tenían nada. En parte porque Europa no había grandes problemas sociales en los 6 primeros estados, realmente había un pleno empleo, Europa se estaba reconstruyendo de la salida de la guerra y se entendía que además el modelo social que se estaba contraponiendo al que había al otro lado del telón de acero era un modelo que básicamente esas decisiones eran de los estados. Y por tanto no hubo prácticamente nada ni en el tratado, ni en los primeros tratados de las primeras comunidades, prácticamente no había nada digno de tal nombre más allá de compromisos políticos, pero jurídicamente no hubo nada. Así fue hasta el año 85, realmente hasta la comisión de Delors. No hay una conciencia clara que también está motivada y gana Delors el debate en el Consejo porque ha habido una crisis económica muy importante al final de los años 70 y ya empieza a haber un paro masivo en Europa, ya empieza a haber problemas de asimetría y ya hemos entrado o vamos a entrar países que no tenemos las mismas condiciones socioeconómicas que los países centrales y Europa ya se ve la necesidad de que para funcionar tiene que tener, junto a la política económica, tiene que tener una política social. Y evidentemente en ese camino importante empieza a comprender que Europa se tiene que dotar de una serie de herramientas. Obviamente, el sistema de competencias que es predicable tanto de la política social como de la política de seguridad y de justicia y de derechos está en los tratados, en el Tratado de la Unión, en el Tratado de Funcionamiento, está incita o está incluida en una de las 3. La Unión actúa a veces realmente con competencia plena. Hay una serie de actividades, hay una serie de temas donde los Estados han concedido la soberanía total a la Unión Europea, pero son muy pocos. Comercio exterior, la Europa Azul, realmente la mayor parte hay también un conjunto de competencias donde la Unión Europea, los Estados miembros no han querido que entren de ninguna de las maneras legislativamente. Y en cambio hay un gran cuerpo en el que las competencias son compartidas. Pues bien, en esas competencias compartidas están las políticas sociales y están también las políticas de migración y asilo. Hay base jurídica suficiente para actuar en ambas. Base jurídica también, y voy a entrar rápidamente en qué es el pilar social, pero en este sistema de competencias realmente las competencias legislativas no son lo más significativo. ¿Por qué? Porque está sometido a tales limitaciones con los principios de subsidiariedad, con los principios de proporcionalidad, que realmente y con los principios de norma mínima, porque Europa solamente puede legislar con norma mínima en las competencias compartidas. Los Estados miembros, por tanto, no se sienten constreñidos muchas veces más que por aquellos que están en una situación pues, muy retrasada. Así todo, a pesar de que la Unión Europea en los temas sociales legisla o ha legislado relativamente poco y han seguido siendo los Estados quienes han conformado los modelos de pensiones, los modelos de relaciones laborales, los modelos sanitarios. Sin embargo, hay un corpus legislativo bastante importante, aunque sea de normas mínimas, que en algunos Estados son muy relevantes, porque no tienen normas, o sobre todo países que han venido del este de Europa,
tenemos 500 instrumentos legislativos en este momento en el conjunto de la política social. Pero el valor añadido de la Unión Europea no está en la política social, en la producción normativa. El valor añadido de la Unión Europea está mucho más en la convergencia que en la armonización. No hay una voluntad en la Unión Europea de armonizar los sistemas sanitarios, o no hay una competencia, no hay una voluntad de armonizar los sistemas de pensiones. En primer lugar, porque volvemos a lo de antes. Ni los Estados quieren ceder competencias en esos temas, que son competencias además muy importantes para la legitimación de los propios Estados. O sea, realmente vosotros no sois pensionistas como soy yo, pero yo recibo todos los años una carta del señor ministro diciendo que le hemos subido la pensión. Les interesa mucho a los ministros decir que ellos son los que dan las pensiones, los que dan la sanidad, y no les gustaría que fuese el comisario de Bruselas el que nos anunciara a los pensionistas que nos ha pagado las pensiones. Es decir, los Estados en su legitimación, estas cuestiones, en cambio, sí están mucho más abiertos a que, en lugar de conseguir y de llegar a una armonización, sí haya una convergencia en objetivos. Y a partir de aquí, la Unión Europea ha construido una caja de herramientas en la política social muy importante. Normalmente se trabaja en la política social, y el pilar va a ser el paradigma de ello, a través de lo que llaman los métodos abiertos de coordinación. La Unión Europea no pretende que haya una legislación uniforme, pero sí pretende que haya unos objetivos que se alcancen de la manera más ordenada y más armónica posible. Y a partir de ahí, pues se han creado estos métodos abiertos de coordinación que ahora funcionan en los temas de pensiones, pobreza, salud, educación, formación profesional, igualdad de oportunidades, discapacidad, prácticamente en todos los temas en los que el mecanismo es muy sencillo. La Unión Europea define de común consenso entre todos los Estados miembros las grandes estrategias de cómo abordar los problemas, se establecen, cosa que ha sido un salto adelante importantísimo en la unidad europea, una serie de estadísticas que sean homogéneas en todos los Estados miembros, se establecen indicadores que nos puedan medir el esfuerzo, los Estados voluntariamente crean sus planes nacionales, ya lo veremos luego en el pilar social cómo se hace, y los Estados se someten a una revisión interpares entre ellos y al control del Parlamento Europeo, de la Comisión, mediante un proceso de soft law. No es una ley obligatoria, pero se van ellos obligando a cambiar en sus estructuras nacionales para conseguir los objetivos. Esa caja de herramientas se acompaña, como antes también contaba Teresa, con recursos financieros que sirven de acicate, no tanto de penalizaciones, pero sí de sugerencias y de input y de vectores hacia donde quiere la Unión Europea avanzar. Si se quiere trabajar, por ejemplo, en el desempleo juvenil, se dedican grandes recursos a que los Estados miembros hagan programas para el desempleo juvenil, o para la dependencia, o para los emigrantes, que no va a ser el caso, como veremos después. Entonces, los recursos financieros de la Unión Europea, aunque no forman parte de lo que en España o los países napoleónicos creemos que es la única manera, que es mediante la legislación, pero hay una legislación simbólica y una legislación soft y una legislación apoyada por una serie de instrumentos financieros que ayuda a que la convergencia en los objetivos se vaya conduciendo. Y el más importante, sin duda, aparte de los fondos estructurales, es el Fondo Social Europeo, que tiene esta funcionalidad básicamente, y que, como veremos después, pues es uno de los fondos mejor nutridos y más eficientes que tiene la Unión Europea. Pues bien, después del fracaso rotundo, a mí me tocó de diputado, lo hice un informe incluso sobre Grecia, sobre las consecuencias dramáticas. No nos escucharon a lo que dijimos en el Parlamento, que iba a traer aquella política suicida de austeridad a todo trance, pero se dieron cuenta, vimos antes la gráfica, de las consecuencias dramáticas que tenía el alejamiento de la población del paradigma de integrarnos, incluso con sucesos, lo recordaréis, dramáticos, de enfrentamiento casi ciudadano entre Grecia y Alemania. Los gobiernos, fue tremendo, si ese camino de austeridad. Se dieron cuenta en Bruselas y afortunadamente se ha cambiado el rumbo radicalmente. Se cambió en 2017 y se ha continuado en esta legislatura de una manera muy eficiente y muy importante. En abril de 2017, la Comisión, ante la evidencia y que ya podía mostrar ante los Estados del fracaso de esa política de austeridad, ¿eso es que me queda o que ya he hablado media hora?
Ante el fracaso, la Comisión hizo un informe. Es muy importante siempre este tipo de acercarse a los problemas a través de estudios preliminares donde se razona. Hizo un informe viendo el desastre que podía ser que la Unión Europea no acompasara su política macroeconómica, el semestre europeo y lo que es la gobernanza económica con una gobernanza social, o que se sacrificara la gobernanza social en función, como se había hecho en la crisis de 2008. La Comisión, a partir de ese informe donde reconoció que, a pesar, como siempre se dice en la terminología belga, en la terminología bruselense, de que los grandes éxitos conseguidos, pero que existían retos, que existía una crisis económica que había dejado marcas muy profundas en la vida de las personas y de las sociedades, y argumentaba en su informe, el documento de reflexión, vías para que la Unión Europea, en el horizonte del año 2025, tuviese un impulso en las políticas sociales que equiparara en la gobernanza la dimensión social de la Unión con la dimensión macroeconómica, con la dimensión, digamos, de los grandes equilibrios macroeconómicos. O sea, conseguir, en definitiva, habían comprendido que incluso, que fue muy interesante ese debate que hubo en el Parlamento Europeo, demostrarles que además esas políticas al final terminaban siendo también enormemente dañinas, no solamente para las personas, también para las economías de las sociedades. O sea, realmente, al reducirse el consumo, al reducirse la actividad, lo que hizo fue colapsar la actividad económica y Europa sufrió unas consecuencias espantosas. Y entonces, volvemos a lo de siempre, los Estados también comprendieron que no había más remedio que olvidarse de las grandes utopías de que esto iba a arreglarse solo, para que se intervinieran desde los poderes públicos en eliminar las consecuencias de políticas de ese austericidio tan terrible que había habido. Y en abril del 2017 la Comisión propuso el pilar europeo. Muy inteligentemente, el pilar europeo no tiene nada que ver con los pilares que había antiguamente. Es realmente consolidar de que la Unión Europea, junto a sus políticas macroeconómicas y a sus políticas de ajuste y a sus políticas monetarias, iba a tener un sólido pilar donde se abordaran tres tipos de cuestiones. Es un documento muy amplio, tiene 20 principios, tiene un montón de iniciativas que hacer, pero en definitiva lo que se propone es que hacia el año 2025 Europa tuviera mejores mercados de trabajo, o sea, que tuviese unas legislaciones más tuteladoras de los derechos de los trabajadores y de la productividad de las empresas, que tuvieran mejores sistemas de bienestar, sobre todo tomando en consideración el envejecimiento de la población, las necesidades de cuidados y la pobreza, como veremos después, y conseguir que al menos en la zona euro, un poquito en la línea de lo que decía antes Teresa, que los que estamos en la zona euro realmente haya una convergencia real, o sea, que vayamos hacia no solamente una federación económica, que también, sino una cierta federación social, que converjan nuestros sistemas de protección en el área euro, porque el euro no podrá funcionar, la economía no podrá funcionar si hay unas asimetrías tremendas entre unos países y otros. A título de ejemplo, porque siempre viene bien para distender un poco estas cosas tan abstrusas, pero imaginaros el problema que hay en Europa cuando esas asimetrías, cuando vienen las crisis que golpean asimétricamente a unos países y a otros, y países donde, y lo estamos viendo en España, donde por falta de oportunidad de trabajo o por malas condiciones sociales abandona la población juvenil más preparada. Hubo problemas en países europeos donde se quedaron sin médicos y sin enfermeras por esas asimetrías. Es decir, no tenemos fronteras para las personas, para los capitales, tampoco y claro, la gente que se puede mover dice, ¿cómo voy a continuar en Lituania o en Estonia o en Grecia si resulta que en Inglaterra una enfermera gana 3 veces más que...? Es decir, no puede funcionar. Han comprendido finalmente que para que haya una unidad de mercado, una unidad monetaria, tiene que haber una unión social, si no una armonización, por lo menos una convergencia. Y no puede haber agujeros negros en la Unión Europea, porque por esos agujeros negros se cae no solamente política, se cae la economía también de esos países. Y entonces, en función de esta filosofía, se crea en el 2017 el documento que propone la Comisión del Pilar Social, y en noviembre, en Gotemburgo, todos los Estados miembros, las 3 instituciones, los sindicatos y la patronal dan un salto en el que va a haber, yo creo, un antes y un después de este compromiso
en torno a estos principios y en torno a estas políticas, un compromiso de trabajar todos juntos por esos objetivos. Por supuesto, respetando la subsidiariedad, respetando la proporcionalidad, respetando todos los elementos que hacen de esta gobernanza multinivel pues una gobernanza compleja y probablemente necesitada de pasar de la literatura a las matemáticas. Pero eso también lo ha realizado con bastante éxito la Comisión y el año 21 ya se ha establecido un plan de acción concreto, porque en política lo importante no es solamente decir qué es lo que hay que hacer, y lo difícil para los políticos es pasar del que hay que hacer, que eso lo hace cualquiera, poner en un papel lo que hay que hacer, sino el problema es decir cómo hay que hacerlo. Y sobre todo, como veremos luego en la inmigración, con qué lo hacemos, con qué recursos, con qué instrumentos jurídicos, con qué instrumentos financieros. Pues ya tenemos no solamente el pilar definido y comprometido en Gotemburgo por todos, habito tra Combreno Porto, hay un compromiso muy serio y ya hay una conceptualización y ya hay un compromiso de todos los Estados miembros de realmente construir una Europa social. Ahora bien, hay que construirla. Pues el año 21 ya tenemos un plan de acción con compromisos concretos donde yo os voy a señalar. El plan funciona como una brújula para todos, los interlocutores sociales, los estados, y a través de todo ese conjunto de compromisos y de objetivos, los tres más importantes, por señalar algunos, aunque hay docenas de ellos, es que en el año 2030 en Europa tenemos que tener una tasa de actividad, de empleo, el 70% de los europeos para mantener nuestro estado de bienestar. Si no construimos una economía y un mercado de trabajo que ocupe al 70%, ahora estamos en España estamos en un 50 y tantos, o sea que realmente tenemos un esfuerzo todavía de crear millones de puestos de trabajo para poder cubrir el gap que necesitamos para financiar nuestro sistema de protección social. El segundo gran objetivo en el que están comprometidas todas las instituciones y todos los interlocutores sociales es que el 60% de los adultos en 2030 tiene que continuar un plan de formación permanente. O sea, que viene a cuento de lo que hemos hablado de la necesidad de incrementar la productividad, de mejorar la eficiencia de nuestro sistema y hacer que Europa sea una sociedad donde la innovación y el conocimiento ocupe el papel que ya tiene que ocupar en este nuevo mundo. Y luego el gran problema que tenemos, que es el problema de que tenemos todavía 70 millones de pobres en la Unión Europea. La riquísima Unión Europea tiene 70 millones de personas que no pueden acceder a las cuestiones más elementales, no sé, de la energía, de la alimentación a veces, incluso de la habitación. Y la idea, el compromiso de todos ellos es que en el año 2030 se reduzca la cifra en 15 millones. Por cierto, España está realmente comprometida en reducir esa cifra en 2,5 millones y el último año no solamente no la hemos reducido, sino se ha incrementado en 400.000 nuevos pobres. Con lo cual, lo que estamos viendo es que incluso los crecimientos económicos siguen teniendo un problema enorme de desigualdades y de asimetrías y que realmente compromisos tan serios no solamente no nos estamos acercando a los compromisos asumidos, sino que nos estamos retrasando. No voy a decir todos los compromisos, las directivas, las propuestas legislativas, pero prácticamente son todo, sobre trabajadores de plataformas, sobre inteligencia artificial, que luego veremos, sobre salud y seguridad, un nuevo marco de seguridad social, normas de coordinación, una agenda de transformación de la educación superior, un paquete de capacidades y talento, eliminar la violencia de género en la medida de lo posible, los derechos de la infancia, la garantía juvenil. Así hay un inmenso catálogo de compromisos donde la Unión Europea, sin tener capacidad legislativa sobre ellos, ha conseguido primero la conceptualización, el compromiso de avanzar en la cuestión del pilar social. Y al servicio de eso, por supuesto, pues ha puesto el Fondo Social Europeo, que no podía ser menos, y todos los recursos que tiene el legislativo. Y pasamos un poco, porque ya me quedan 20 minutos, y la parte más difícil de mi intervención, que es hablar ya con menos optimismo de la posición de la Unión Europea y de sus capacidades sobre este tema, grandísimo tema de la emigración económica, la legal, la regular, la irregular, el asilo y la protección internacional. Empezaremos por decir que, como veis, cuando a los ciudadanos se les preguntaba en el barómetro de primavera cuáles habían sido las políticas exitosas de la Unión y cuáles eran menos exitosas, pues entre las 6 crisis que se consideraba a los ciudadanos,
pues la gente entendía, si yo llego a ello, es que lo leo fatal, pero en fin, la peor es la inmigración. El puesto número 6, donde hay muchísima más insatisfacción que satisfacción, ha sido el abordaje de los problemas de las migraciones en Europa. A abordar este problema, la Comisión y el Consejo han estado trabajando durante 4 años. Durante 4 años que han estado trabajando, porque esto ha tenido una gravísima repercusión, no solamente, digamos, en lo que ahora veremos después también a continuación, en el enorme impacto que está teniendo en la opinión pública las imágenes y la realidad en muchas zonas de una llegada de personas que no se las gestiona correctamente. El problema es que ha producido una lucha entre los Estados miembros y una agresividad entre los Estados miembros que realmente amenazaban ya seriamente la posibilidad de seguir dialogando y trabajando juntos. ¿Por qué? Porque los Estados que estamos en el flanco sur o que estaban también con la crisis del 2015 hacia el este, donde llegaban los refugiados sirios, etcétera, etcétera, eran conseguir la solidaridad de los Estados centrales de ninguna de las maneras. Es obvio que hay 2 posibles reacciones, o que hay, como dice el tratado, una solidaridad y una responsabilidad en la gestión de estos movimientos migratorios, o lo que vamos a conseguir, y estamos ya en ello, es que se va a destruir también el sistema Schengen de fronteras. Si no se fortalecen las fronteras exteriores de la Unión Europea, se van a volver a levantar las fronteras interiores. Ya hay 12 países en la Unión Europea que hacen control de fronteras. Sigue habiendo la libertad de movimiento, pero ya no es como pasa entre España y Portugal, que pasamos sin pasaporte. Ya hay muchos sitios donde hay 12 países han vuelto a poner el control de fronteras. Y esa es una amenaza muy seria, porque esa es una de las enormes avances en el tema Y ese tipo de relaciones entre los Estados se ha ido envenenando en 4 años, donde yo he contado más de 80 reuniones de alto nivel sin llegar a ningún tipo de acuerdo. De tal manera que en diciembre del año pasado, en la presidencia española, han cosido un pacto de mínimos y un pacto, que lo digo con una cierta preocupación y vergüenza, sobre un problema en el que hay una política europea que ha sido objeto de una crítica implacable por las ONGs, por las organizaciones que trabajan con migrantes, etcétera, etcétera, pero que ustedes, ciudadanos europeos, no han oído hablar ni una palabra en las últimas elecciones. No se ha hablado para nada del tema, del problema, del análisis de las causas y, sobre todo, de los remedios o de la falta de remedios que tenemos ya encima de la mesa. Es más, cuando se aborda este problema es como si Europa no existiera. Ahora mismo tenemos, yo no lo he leído todavía, pero parece que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados una reforma de un artículo de la Ley de Extranjería. Y aquí no se habla de cuál es la política de la Unión Europea sobre el control de fronteras, sobre el reparto de migrantes. Por cierto, como no se habla, muy criticable, pero existe. Pero no existe en la agenda de los políticos, no ha existido en la campaña electoral. Un problema que es un problema vital para el futuro de la Unión Europea, primero porque estamos viendo de qué es lo que está alimentando la extrema derecha y los euroescépticos, pero en segundo lo que está alimentando una lucha fratricida entre unos estados y otros donde pueden quebrar las cuadernas más importantes del proceso de integración. Bueno, pues este pacto, sacado a duras penas durante la presidencia española y firmado el día 14 de mayo de este año, se han firmado los últimos instrumentos legislativos, que son 10 piezas legislativas, reglamentos fundamentales, que ahora hay que desarrollar, que ese va a ser el otro problema, desarrollar con una presidencia en ese momento húngara, que ha habido 2 votos en contra del pacto, solamente de los húngaros y los polacos, creo que han sido. Y la presidencia actual es húngara, la siguiente, Teresa, es Eslovenia, ¿cuál es la siguiente? Las 3 presidencias siguientes son de los países refractarios incluso al pacto. Y esos 19 instrumentos legislativos tienen que ser desarrollados. Y en esos instrumentos legislativos van desde el control de las fronteras hasta los instrumentos para las crisis migratorias, hasta los sistemas de solidaridad entre los Estados miembros. Sistemas de solidaridad, entre paréntesis, por daros un ejemplo de la insuficiencia que yo entiendo de este pacto, donde se propone que los Estados miembros tengan que ser solidarios en el reparto de 30.000
30.000 personas que lleguen solicitando asilo o protección internacional, 30.000 al año. De manera voluntaria. O sea, la presidencia española tuvo que ceder que fuera voluntaria, con lo cual realmente estamos en el terreno de las buenas voluntades, porque no es obligatorio, ni siquiera de 30.000. Se espera 500.000 de llegadas este año. O sea que es una mínima parte. Pero incluso esos 30.000, los Estados miembros pueden exonerarse de la responsabilidad de asumir en el reparto obligatorio mediante el pago de 20.000 euros por solicitante de asilo de su cupo que no lo acepten. Cupos ridículos. Es decir, había a disposición financieramente 600 millones de euros para repartir a los que quisieran gestionar 30.000 sobre una base de 500.000. Alemania en este momento está gastando 7.000 millones de euros solamente para sus refugiados y asilados. Es decir, el aporte de la Unión Europea es mínimo en relación con las necesidades que se prevén que vamos a tener en los próximos años. Todo esto, voy a ir terminando, todo esto nos plantea unas enormes interrogantes, porque la agenda de la migración y del asilo tiene otra componente. Los ciudadanos europeos solo están viendo una parte del problema. Digamos, es verdad que tienen una visión a veces sesgada y a veces equivocada sobre la Unión Europea. La Unión Europea es quien impulsa y quien da bases jurídicas suficientes a los Estados para que trabajen en la solución del problema. Tienen bases jurídicas. El artículo 77, el artículo 78, el artículo 79 del Tratado les permite incluso producir instrumentos legislativos por sistema legislativo ordinario para abordar todo este tipo de cuestiones. Y señala claramente los principios de responsabilidad y solidaridad que tiene que haber entre los Estados miembros. Lo han firmado. Lo que pasa es que luego, entre lo que firman y lo que hacen los Estados miembros, tenemos siempre el mismo gap. Pero claro, el problema es que esto está dividiendo a Europa. No es la llegada de los inmigrantes. Cuando se les pregunta a los europeos si es una oportunidad o es un problema, hay estados donde la oportunidad, que está ahí en azul, es mínima. La gente sigue viendo la inmigración como un enorme problema, porque además no distinguen lo que es la inmigración legal, la inmigración ilegal y el asilo, que tienen naturaleza jurídica y tienen políticas que necesitan ser discriminadas, porque no es lo mismo. O sea, los asilados los tenemos que recoger, lo dice lo habéis visto ahí, incluso en el artículo 78 dice que Europa tiene que respetar el Convenio de Ginebra, que obliga. Tenemos en España el caso ahora de los menores no acompañados. Es que son niños que deben ser tutelados. O sea, ya no son solamente los manteros o los que van a buscarse la vida de mala manera en los invernaderos o en el trabajo agrícola. No, son menores que tenemos la obligación, los poderes públicos, de tutelarlos porque no tienen padres y madres y deben ser tutelados por las comunidades autónomas. Y estamos viendo que este tipo de problemas en España, desgraciadamente, espero no ser profeta de desgracia, pero en lugar de arreglar el problema de los menores, lo que van a hacer es a ver cómo se sacan los ojos unos políticos a otros con este tema. Porque claro, las comunidades autónomas, con razón, tienen problemas para repartir 300 o 400 en esta emergencia, pero hay 6.000 en Canarias en este momento esperando. Y se espera que haya 50.000 a lo largo del año. ¿Cómo van a atender las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Que no se trata solamente de distribuir los emigrantes, el asumir una migración, no es solamente el ser progresista, el decir vamos a recibir 200.000, 1 millón o 2 millones. El problema es cómo gestionamos, qué vivienda le damos a esos emigrantes, qué educación en los niños en concreto, qué asistencia psicológica, cómo se les enseña la lengua, cómo se les enseña una profesión. Es decir, hay que gestionar. Y los recursos son escasos y la solidaridad se impone absolutamente. Pero para la solidaridad hay que dejarse de ideologizaciones extremistas de uno y otro signo, de los que dicen papeles para todos y los que dicen papeles para ninguno, y olvidarse de los sectarismos políticos, o no arreglaremos el problema. Este problema está poniendo encima de la mesa una realidad incuestionable en Europa y en España. O trabajamos juntos, porque las administraciones son de todos los colores. Aquí o se ponen de acuerdo Europa, el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, o no tendrá arreglo. Este problema no tiene arreglo. O sea, la inmigración nos está interpelando como europeos,
a entender, porque estamos viendo en Europa, estamos solicitando los españoles solidaridad a los suecos, a los holandeses, y somos incapaces de ser solidarios entre nosotros. Y responsabilidad también. Tenemos que saber no puede ser que las fronteras exteriores de la Unión sea un coladero, porque vamos a levantar otra vez las fronteras interiores entre unos y otros estados. En definitiva, este es un problema enorme que está teniendo todavía unas magnitudes bastante manejables. Realmente tenemos una población no nacida en el país o trabajadores en el país que es aproximadamente del 5 o el 6% en Europa, no nacionales el 8% de Europa, son magnitudes todavía manejables, menores que en otras zonas del mundo. En Europa estamos en menos del 8, en Estados Unidos, tal. Hay países, Australia, etcétera, que tienen el 30, el 40% de migrantes. Es un proceso universal que hay de movimiento de población. Aunque hay que decir que las cifras también no podemos engañarnos. En España tenemos un 8%, pero no están repartidas por igual. Yo vivo en Madrid y en mi barrio hay muy pocos. O mejor dicho, como vivo en un barrio de clase media, acuden por las mañanas a cuidar de los ancianos y de los jardines. Pero en los barrios de la periferia de Madrid hay barrios que tienen ya un 30% y un 40%, y que tienen los centros de salud colmatados, y que tienen… Es decir, que tenemos un enorme problema, pero un problema nacional y un problema europeo, que va a ir a más, porque las entradas, que son cifras manejables todavía, pero las entradas, como veis, estas son las rutas más importantes en el Mediterráneo y en el Atlántico. Y es que, me voy a acercar, fueron 200.000 el año 21, 326.000 el año 22, 380.000 el año 23. Este año ya calculan que entrarán 500.000. Y no solamente hay 500.000, es que ya llevamos 800 muertos. Hablabas tú de los pescadores. Ya hay 800 cadáveres. Es decir, es inenarrable pensar que podemos mirar para otro lado y decir que, bueno, que vengan barcos llenos de gente o cayucos llenos de gente, que hay que hacer una política en los países de origen, que hay que hacer una política de acogida a esas personas, que tenemos un problema inmenso. Yo por eso terminaría esta intervención contraponiendo las dos realidades, porque las dos realidades, tanto la política social, hemos tardado 40 años en tener un pilar social, con la política de inmigración estamos empezando. Yo espero que no tardemos 40 años en tener una política de inmigración y de asilo digna de tal nombre. Yo espero que consigamos, como han conseguido en Gotemburgo, ponerse de acuerdo las tres instituciones, ponerse de acuerdo los interlocutores sociales, ponerse de acuerdo el Comité de las Regiones para decir, vamos a trabajar juntos para construir una Europa social, pues vamos a trabajar juntos para abordar un problema de la inmigración y vamos a explicar a nuestros ciudadanos que una inmigración bien gestionada puede ser una oportunidad. Porque tenemos, luego en el colegio os puedo enseñar las cifras de España. Bueno, voy a enseñar la última. Es que las cifras de población en Europa, es que nosotros necesitamos a la inmigración, no sé si tengo ahí la cifra, desde el año 2000, todos los incrementos de población de Europa es por el aporte de la inmigración. Es que cada vez hay menos europeos de origen. Y los estudios demográficos nos enseñan que el año 2050 Europa va a decrecer en 50 millones su población. Y los que necesitamos, vamos a necesitar los emigrantes sí o sí, para que nuestro sistema educativo, nuestro sistema productivo, nuestro sistema de cuidado pueda seguir funcionando, porque nos van a faltar activos. La inmigración, bueno, ahora afortunadamente hasta los futbolistas parece que nos han arreglado el tema de la selección. Es que los necesitamos, pero bien gestionados. Lo que no necesitamos es que vengan en cayucos, que vengan a su aire y que vayan entregando su vida en unas embarcaciones y en unas condiciones de llegada donde están almacenados en cuarteles, en tiendas de campaña, porque estamos creando un problema enorme. Y para terminar, pues ya me quedan solamente 3 minutos, para defender incluso la propia democracia. Yo creo, mi experiencia un poco y la de mi familia, que conocemos un poquito lo que pasa en Bruselas, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en Francia, o gestionamos bien este problema o Europa está amenazada fuertemente de la vuelta a los nacionalismos más xenófobos, más racistas y más antieuropeos. Y si habéis seguido, como me imagino que habéis seguido, lo que está pasando en Francia, pero no en Francia en general, mirar el mapa de Francia y dónde están las zonas negras de Francia. Son las zonas obreras del norte de Francia y del este de Francia. Eran las zonas donde estaban los sindicatos obreros, los partidos de izquierda, donde están en este momento en mayorías absolutas en muchos sitios, que han entrado en primera vuelta
diputadas y diputados del Frente Nacional. En definitiva, empezaba diciendo que yo ya, bueno, dije que no estaba en política, veis que estoy en política, aunque no estoy ya en la política partidaria. Pero este es un problema muy importante. La política va a decidir si vamos a ir por una vía o vamos a ir por otra. Y yo creo que de la misma manera que hemos conseguido que 170 millones de trabajadores, sus sindicatos, sus empresarios, trabajen al unísono por dar a Europa un alma social, necesitamos, como el comer, trabajar juntos todas las instituciones sin ideologías absurdas, maximalistas de uno y otro extremo y sin sectarismo de partido, o no arreglaremos este problema. Y este es un problema muy grave, muy importante, y que necesitamos absolutamente dar un paso al frente desde la Unión Europea y desde los Estados miembros. Pues nada más. Me he quedado muchas cosas sin decir y a lo mejor he dicho cosas que no debía haber dicho. Muchas gracias. Pero muy de actualidad, lamentablemente, hoy en día, y que de alguna manera dices, va a dividir Europa, yo creo que ya la está dividiendo, ¿no? Y no solamente a nivel europeo, sino también a nivel, incluso a niveles más bajos, ¿no? Como a nivel nacional, y bueno, sabemos que hoy en día es uno de los temas, ¿no? Precisamente la política nacional. Vamos a abrir el debate para las preguntas. Veo ya algunas manos levantadas por aquí. 1, 2, 3. Así que, por favor, y voy mirando mientras tanto si van llegando también online, que seguro que, por lo que he visto, el debate estaba calentito también online. Por favor, ¿te presentas y le haces la pregunta? Mi nombre es Álvaro, vengo del Colegio de Europa y quería hacer una pregunta que está un poco en relación a medio camino entre ambos temas. Antes de las elecciones en Países Bajos, unos meses antes de que ganase Geert Wilders, salió un estudio muy polémico en el cual se utilizaban o se instrumentalizaban ciertas cifras económicas para intentar argumentar que el gasto social que el Estado neerlandés hacía en la población inmigrante estaba sobredesproporcionado en comparación a lo que podríamos llamar neerlandeses nativos, de alguna manera. Es un argumento que se ha utilizado mucho y, de hecho, el Frente Nacional en Francia lo ha utilizado hasta tal punto que una de las medidas de campaña era prohibir a los binacionales en ciertos puestos de la administración, lo cual obviamente plantea, quiero decir, no es ya una posición hostil hacia los inmigrantes, sino hacia ciudadanos de pleno derecho. ¿Cree que esas posiciones, más allá de la división existente entre ciertos países y otros, cree que esas posiciones podrían llegar a asumirse en España en el contexto actual, o no estamos todavía en una situación, en mi opinión, tan dramática? Gracias. Muchas gracias. Damos voz al número 3. Yo sí he leído alguno de esos estudios donde se está creando no sé, una alarma social y un terror a que los servicios públicos sean usados de una manera desproporcionada por la población inmigrante. No solamente no hay ninguna evidencia de eso, no sé, en el caso de Holanda, no hay ninguna evidencia, sino que más bien es lo contrario. Hoy todavía el gasto social de los inmigrantes es menor que el que tenemos los nacionales de este país, entre otras cuestiones porque el gasto social está muy correlacionado con la edad. Realmente los grandes gastos sociales de pensiones, de cuidados, incluso el gasto sanitario también está muy correlacionado con la edad, y la población inmigrante es la población más joven, al menos de momento. Por tanto, todo ese tipo de literatura es una literatura sesgada y es una literatura que olvida algunos de los elementos, como por ejemplo la aportación que hacen en sus impuestos y en sus cotizaciones sociales. Así como el sistema de pensiones español es insuficiente para cubrir sus gastos con las cotizaciones del conjunto de los 22 millones de cotizantes del sistema, sin embargo, la población inmigrante, precisamente porque todavía no ha madurado sus sistemas de protección social, están aportando mucho más dinero de lo que reciben en forma de pensiones. O sea, que es todo lo contrario, de momento. Eso no quiere decir que, al igual que hablábamos antes de la población, sí ocurra, y no hay que despreciar lo que digan a veces la prensa más ultra de derechas y los sentimientos, sobre todo, porque hay sentimientos de gente que han de ser analizados y respetados. Y sí es verdad
que yo voy a mi centro de salud en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y no hay una sobrepoblación de migrantes, pero probablemente quien esté en Leganés o quien esté en Las Águilas, en Madrid, sí haya un problema serio, pero es un problema serio que es más fruto de los problemas de gestión del sistema sanitario, de no poner suficientes centros o de no poner suficientes medidas de acompañamiento a los inmigrantes que las que producen ellos. Y eso sí puede producir, y está produciendo en la población autóctona pues un caldo de cultivo en el que este tipo de literatura, que tiene más que ver con lo cualitativo que con lo cuantitativo, sí va prendiendo. De manera que a mí lo que me parece suicida es que tengamos, yo hablo de Madrid porque es donde vivo ahora, pues que no tengamos traductores en los ayuntamientos, en las zonas donde hay gran población de migrantes, donde no haya asistentes sociales suficientes, donde no haya un acompañamiento y donde además ese acompañamiento lo estén haciendo a veces pues instituciones religiosas de carácter fundamentalista o de ONGs o partidos también extrasistema que alimentan todo este tipo, porque se alimentan mutuamente, se alimentan desde un lado y desde el otro, y que no nos demos cuenta de que la España y la Europa actual es una Europa y una España ya muy multicultural y que es una población mucho más plural. Yo estuve 15 años en Bélgica viviendo, cuando volví a Madrid no lo conocía, o sea, Madrid de pronto se había convertido en Nueva York. Entrabas en el metro y dices, este no es el metro, está como el metro de París, es un metro donde la mitad son sudamericanos, son inmigrantes. Es que nuestro país ya es así y va a ser así. Y si no es así, si queréis luego puedo enseñar alguna. España va a descender su población a 34 millones de habitantes y tenemos ahora 48. O sea, de nosotros solitos no tenemos una tasa de reposición de la población suficiente para mantener, sino que vamos a ir decreciendo. Teóricamente desapareceríamos si continúa una tasa de fertilidad de 1,27 como hay en esta región, en Asturias, o 1,33 como hay en la media de España. A largo plazo la asíntota tiende a cero, terminaríamos por desaparecer la población española y la población europea, en siglos, por supuesto, pero de luego al año 2050 veis los estudios demográficos del Instituto de Estadística y descendemos de 48 millones a 35. Y además 35 donde la edad media de la población autóctona ya estaremos en los 55 años y donde habrá más mayores de 65 años que menores de 30. Es decir, que realmente las necesidades no solamente de nuestro sistema productivo, sino de la realidad de nuestra cultura, de que por diversos procedimientos, etcétera, etcétera, ha caído la tasa de natalidad de la población autóctona hasta tal nivel. En este momento en España no funcionaría la industria de la construcción sin los inmigrantes o los cuidados de los que hemos tenido ya, situaciones en nuestra familia, tener que cuidar a nuestros padres mayores y tal. Han sido los inmigrantes quienes cuidan a nuestros ancianos, porque los españoles y las españolas estamos trabajando o no estamos disponibles para hacer esos trabajos. Es decir, que tenemos necesidad. Ahora tenemos necesidad de una inmigración gestionada, integrada, que conozca nuestras leyes, que conozca nuestra cultura, que respete, nosotros respetar la suya, pero que ellos respeten la nuestra, que aprendan nuestra lengua, que se integren. No tienen más remedio que integrarse o tenemos un problema muy gordo. Aquí tenemos ya, lo sabe mucho mejor que yo Jaime, aquí hay un pueblo, Talayuela. ¿Cuáles son las cifras de Talayuela en este momento? Deis voz al uno, por favor. ¿Está enchufado? Sí. En Extremadura, la población inmigrante, tenemos dos grandes colectivos. En Tierra de Barros, Almendralejo, hay un colectivo rumano importante, pero fundamentalmente tenemos una inmigración musulmana que cuantitativamente no es grande, son aproximadamente unos 24.000 inmigrantes, pero que cualitativamente en la zona en la que están, que es toda esta zona del Valle del Tietar y del Valle del Jerte, pues ya en algunos pueblos, en algunas poblaciones, están igualando a la población autóctona. Lo cual va a significar, por ejemplo, que en menos de 10 años podamos tener alcaldes que sean musulmanes. Y entonces, claro, una de las cuestiones que se está planteando es si verdaderamente estamos aplicando un modelo de integración que haga que las sociedades sean inclusivas
o por el contrario vamos a cometer el error francés de ir a fenómenos, el francés y el británico, de ir a fenómenos de guetización, donde vamos a tener sociedades que van a convivir en paralelo. Por eso yo, volviendo a la pregunta, yo creo que lo que tenemos es un gran problema de calidad en la gestión de la inmigración, aunque tendremos un problema de cantidad también, si hay una política tan laxa, que entran todos los años 300.000 sin papeles, evidentemente. 300.000 cada año son 3 millones a los 10 años. Y si 3 millones de personas no tienen vivienda y no tienen trabajo, pues hay un problema. Y si no tenemos escuelas para sus niños y si no tenemos, pues vamos a tener un problema muy serio, claro, muy serio. Pero no porque el que lleguen 3 millones de personas a España supusiera un desastre. El desastre es que lleguen 3 millones de personas desordenadas, mal gestionadas y dejadas al azar, buscándose la vida, o maltratadas, sin derechos. Entonces tenemos un problema, tenemos, y volveremos a tener la banlieue de París, y tenemos hasta el punto de que hoy en Dinamarca, por ejemplo, incluso el gobierno socialdemócrata de Dinamarca ha tenido que tomar decisiones dolorosísimas para evitar la guetización, de tal manera que incluso están destruyendo viviendas. O sea, tienen normas claras donde en ningún barrio puede haber más de un 20% de población extranjera. ¿Por qué? Porque es que si se deja así, ni siquiera para ellos es una solución. La solución de que haya barrios de Madrid o de Barcelona o de Valencia, que en lugar de ser Madrid, Barcelona, Valencia, sea Tánger, pues da lo mismo que vivieran en Tánger. O sea, van a tener las mismas oportunidades o peores porque se van a sentir absolutamente fuera de sus raíces, y de ahí sí vendrán problemas serios de convivencia y de violencia, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Alejandro. Tenemos más preguntas por allí, el tiempo va corriendo. Por favor, sí. Y veo que ya llega también alguna online, así que por favor, vamos por ahí. Buenas. Yo soy Carlos Antequera, de la Universidad de Granada. En primer lugar, Alejandro, darle las gracias por esta conferencia sobre temas que yo considero que son muy necesarios y a los que no se les presta la suficiente atención en muchas ocasiones. Así que gracias. Y tengo 2 preguntas. A colación de la del compañero, voy a empezar por preguntarle cómo considera usted que se debe llevar a cabo una política pedagógica para combatir ese mensaje o ese discurso de la extrema derecha que propugna que se va a dar un reemplazo, esa gran teoría del gran reemplazo que tantas veces tenemos que escuchar, por desgracia, y cómo congeniar eso con la explicación de que la inmigración es buena para nuestras sociedades, como usted estaba planteando. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntarle cuál es su consideración o su opinión acerca de la influencia que ha tenido la posición o la propuesta hecha por el gobierno de Sunak en el Reino Unido con la externalización de las fronteras y ese plan de llevar las fronteras casi a Ruanda. Muchas gracias. Pues empiezo por la segunda, porque una de las críticas enormes que ha tenido, yo creo que razonable, el pacto que se ha firmado, que se ha concluido en diciembre en la presidencia española y que luego se ha hecho realidad en esta legislación de mayo de este año, es que se ha abierto la posibilidad, a través de la figura en uno de los reglamentos sobre no sé si es el de la gestión o el del screening, pero la posibilidad de llevar a países llamados terceros seguros, mientras se gestionan los plazos hasta que se concede el asilo, es decir, antes de analizar el asilo, ya llevarlos a un sitio de un país seguro donde ya algo se ha hecho también en Turquía y en Túnez ya anteriormente. Pero ahora ya se haría no de facto, sino sería del eje la posibilidad de establecer esos convenios para hacer centros donde se hiciera el triaje, para ver quiénes son solicitantes de asilo que son recibibles por Europa y quiénes son inmigrantes ilegales, y hacerlo en terceros países seguros, que es un poco el esquema que ha tenido Sunak con llevarlo a Rhodesia, ¿dónde es? En Ruanda.
La mala noticia es que también hace menos de un mes, tengo aquí los documentos si alguno estáis interesado, 15 países de vergüenza dicen que lo del pacto aún es insuficiente y se han dirigido a la comisión diciendo que hay que darle otra vuelta para lo de en concreto este asunto, de que hay que abrir aún más la posibilidad jurídica de establecer países, y citan concretamente el caso de Ruanda como buena práctica para poder hacer los análisis de las solicitudes de asilo antes, sabiendo además que las solicitudes de asilo aproximadamente el 80% son rechazadas, porque bajo la fórmula del asilo lo que vienen es cientos de miles de inmigrantes económicos, y que bajo esa, primero que hay un rechazo automático en cuanto son de un país que no es considerado de riesgo para la vida o para la seguridad, pero es que además en el propio proceso de screening lo quieren situar fuera de la frontera de la Unión Europea. O sea que esa es una amenaza que además ahora con el escrito de los 15 primeros ministros de 15 miembros de la Unión Europea, luego si queréis os puedo dar la lista, lo que piden es endurecer aún más la puerta que ya se ha abierto en el pacto para que se pueda externalizar las labores administrativas de calificación de los demandantes de protección y de asilo. Y como digo, las presidencias que vienen no van a ayudar precisamente a que incluso lo del pacto, no lo que piden estos, lo del pacto se desarrolle de una manera razonable, ¿no? Sí, un segundito, voy a hacer llegar ahora la pregunta online y luego tenemos otras dos aquí. Pedro Motas nos pregunta si es consciente Europa de lo ocurrido recientemente en Francia con respecto a la inmigración masiva y guetos islámicos que han producido rechazo social en la sociedad francesa en lo relativo a la política, religión y cambio social. Yo creo que Europa es muy consciente y Europa tiene, como he dicho antes, en el Tratado de Funcionamiento tiene normas muy sabias. Este es un asunto en el que hay que conseguir de que haya un beneficio mutuo mediante una gestión razonable basada en los principios de la responsabilidad y la solidaridad. El problema es que, y ha salido varias veces en mi conferencia y en la de otros profesores, el problema es que se culpa a Europa de lo que tiene nombre y apellido. Son ciertos Estados miembros, desgraciadamente demasiados Estados miembros, que han bloqueado. Han estado 4 años negociando el pacto de migración y asilo y al final la montaña ha parido un ratón. Pero un ratón donde además la agenda de la inmigración, que es tan importante, porque no es solamente el control de las fronteras, es la gestión después de los que entran, es el trabajo con los países emisores, que es las situaciones de las poblaciones más vulnerables por sus orientaciones sexuales, por su edad, etc. Todo ese tipo de temas han sido, y sobre todo, y eso yo lo he trabajado como parlamentario, hay una enorme necesidad de regularizar. Han conseguido por fin una directiva de permiso único que se limita prácticamente a los trámites administrativos, sin darse cuenta de que la inmigración exige unos recursos y exige una filosofía que en el pacto no está. Entonces, no está porque no han querido los Estados miembros y porque a trancas y barrancas en diciembre se ha sacado un pacto no ya de mínimos, un pacto imposible y que incluso en este momento le parece exagerado a 15 Estados miembros. De modo que no es Europa, no es Europa. Y luego también hay Estados miembros que hacen una cosa en la Unión Europea y hacen otra cosa en sus países. Y no cierran la demagogia y el populismo en sus propios países. O son incapaces de poner nombres y apellidos a quienes no son responsables y a quienes no son solidarios. Y empezando porque esa asunción de responsabilidades vaya unida con algo que yo he enfatizado y vuelvo a decir ahora. Este es un problema que no se solucionará desde posiciones ideológicas extremas ni desde sectarismos de partidos. Es un problema tan grave y tan importante. Están involucradas tantas administraciones. Hay que conseguir una unidad de criterio tan amplia que lo menos que pueden hacer los políticos en este momento es olvidarse de cómo me va a mí la fiesta en esto y ver que va a haber un problema muy serio que ya existe, pero que se va a agravar y que terminará como ha terminado en Francia, como ha terminado en Holanda, como ha terminado en estos países, pues haciendo emerger, ya está saliendo una extrema derecha donde estas cosas son facilísimas, porque evidentemente, como he dicho antes,
Son en los barrios populares, son en ciertas zonas de declive industrial, son en zonas agrícolas, donde prende, porque las estadísticas pues son grandes mentiras también, porque el reparto de las cargas no está siendo digamos, equitativo ni solidario entre unos y otros. De manera que esto también debería servirnos un poco para tomarnos en serio más esto de la política, tomarnos en serio más la política europea, saber que tenemos que dar más competencias a Europa y no dejar que un país te bloquee, o unos sistemas legislativos donde con la subsidiariedad, con no sé qué, te convierten las normas en unas normas mínimas, inoperativas, y sobre todo que no pueden pretender con 600 millones de euros gestionar un problema o ayudar a un problema que cuesta decenas de miles de millones de euros. Y decir, como se ve, podéis leerlo en la página web del Consejo de la Comisión, que se ha conseguido un sistema común que protege. No, no protege. Aborda una parte mínima del problema y aborda solamente una parte muy importante, que es el control de las fronteras exteriores, pero olvida totalmente cómo tratar los problemas reales de cómo gestionar la inmigración que necesitamos, cómo dar formación, cómo dar vivienda, cómo hacer una política integral sobre la migración. No parches. Esto no es una enfermedad, esto es un síndrome que no se va a solucionar con parches. Ahora, terminarán como terminaron con el tema económico, como terminaron con el COVID, tarde, pero terminarán dándose cuenta de que no son capaces de gestionar esto. No serán capaces de gestionarlo. Tarde, Muchas gracias por digamos, esta dibujo que nos pintas, que bueno, es digamos, de alguna manera, no voy a decir alentador, sino todo lo contrario, muy preocupante también. No es muy preocupante. Para decir a esto que nosotros ya nos vamos, que a ver si gestionan su futuro. Exactamente. Su futuro, Tenemos dos intervenciones más. Teníamos una ahí atrás, por este lado, y luego la siguiente, la tuya. Por favor. Sí, lo primero, bueno, mi nombre es Andoni y soy de Instituto Complutense y Autónoma de Madrid, el famoso eje Bilbao-Madrid. Entonces, primeramente, compartir los elogios de mis compañeros. Desde luego ha sido inspirador, pese a los comentarios que pueden a veces ser un poco más deprimentes, ¿no? Yo me preguntaba, a colación de todo esto, bueno, primero plantear un paradigma que creo que se ha ido esgrimiendo en las palabras que has ido comentando, ¿no? Esta cuestión de la solidaridad, la legitimidad en el proceso de integración europea parece ser muy importante. Es decir, cada vez hay de alguna forma, una mayor compaginación, compromiso con el grueso social, en la medida que cada vez las instituciones piden a los ciudadanos más exigencias, ¿no? Que me quiero imaginar que el futuro ejecutivo europeo no creo que sea algo tan sencillo como rellenar un papel, ¿no? Creo que habrá mucho más de compromiso de lo que creo que ahora puede ser exigido por la Comisión o cualquier otra institución europea. Entonces, en este paradigma de la identidad de la identidad de la legitimidad, vemos como solo en momentos clave, como has mencionado, en momentos de crisis, hemos podido avanzar en una integración cada vez mayor, y parece ser que en caso de que salga bien, esta especie de legitimización o esta especie de europeísmo, comparado con la palabra, parece que aflora, ¿no? Parece que hay una relación muy curiosa en la que, por ejemplo, primero se exige cierta solidaridad para integrar a Europa, pero a la vez esa solidaridad no existe todavía, solo hasta que haya instituciones que la hayan integrado plenamente y, por tanto, haya una legitimidad en consecuencia. Es decir, una especie de paradigma un poco curioso, ¿no? De a ver quién empieza antes. Entonces, bajo este paradigma, ya digo, de ¿qué ocurre cuando una institución requiere legitimidad, pero solo hasta que se establece y exige esa legitimidad, que es cuando pasa? Me pregunto una cosa, ¿no? En este ámbito de problemáticas que has señalado, creo que brillantemente, sobre todo el tema de inmigración, ¿es la necesidad el único motor o padre de la integración europea? Es decir, ¿tenemos que esperar a que las cosas revienten para que efectivamente ocurra una integración, o por lo menos que haya unas políticas eficientes en el desarrollo de la integración europea? Hemos visto que el COVID parece ser que ha salido bien, pero ¿cuándo nos saldrá mal? Es decir, ¿el proyecto europeo acaba en la medida que no sea capaz de gestionar la siguiente crisis? Yo me pregunto eso y creo que es creo que lo más pertinente de cara a la legitimación y qué ocurre en este paradigma de la integración europea en términos de identidad, solidaridad y legitimación otra vez. Muchas gracias, Andoni. Antes de contestar, si te parece, tomamos la siguiente pregunta y así podemos estar seguros de que podemos recoger las dos. Por favor, ¿te presentas? Sí, ¿qué número tienes ahí? El 1, por favor. Sí, mi nombre es María y tenía una duda cuando mencionaba durante la presentación las disparidades del poder adquisitivo entre los distintos países de la Unión Europea.
tenía la duda de cómo se podrían atender precisamente estas disparidades entre los países que conforman la Unión Europea cuando estas se rigen por un mismo tipo de cambio, siendo que cada una tiene diferentes posibilidades de producción. O sea, realmente bastaría con buscar homogeneizar los derechos laborales entre los países, y además de los compromisos que se tienen para 2030 de la adición al mercado laboral del 78%, ¿sería suficiente o qué otras medidas se podrían tomar en cuenta? Muchísimas gracias. Bueno, pues, Antoni, lo primero, yo estoy firme, después de haber mi experiencia como diputado y como político en activo, estoy cada vez más convencido que uno de los graves problemas de la democracia y de Europa es el problema de legitimarse ante los ciudadanos. O sea, otros regímenes pueden funcionar por la fuerza o pueden funcionar por otros mecanismos y con otros vectores, pero ni la democracia ni Europa puede funcionar sin asociar de una manera activa, o por lo menos de una manera asertiva, de los ciudadanos que estén en el proceso. Si los ciudadanos se desvinculan del proceso de construcción europea, la Unión Europea volverá otra vez, porque no sé, los Estados volverán otra vez a reivindicar su plena soberanía. Volveremos otra vez al paradigma del Estado-nación y de la cooperación entre los Estados, pero se romperá completamente la idea de crear una unión política que supere lo que fue el Estado westfaliano, y además volveremos, no sé si fue en la declaración de Schuman y tal, se dice, no hicieron Europa, hicieron la guerra. O sea, eso significará otra vez la guerra, porque más allá de las utopías rusonianas que podamos tener de que los hombres somos buenos y tal, hay hombres buenos y hombres muy malos. Y generalmente en la clase política los hay muy malos también, y funcionan animando las pulsiones más irracionales y más brutales que tenemos el ser humano, que es que el ser humano probablemente sea uno de los seres de la naturaleza pues, más violentos y más capaces de construir horrores, incluso ni siquiera en su propio beneficio. O sea, que realmente lo de la legitimidad es una pieza clave. Y yo me pasé mi vida ahí en Bruselas tratando de decir, sobre todo cuando se abordaban la crisis del 2008 y con la insensibilidad que se veía en el Ecofin, etcétera, etcétera, estamos sentados encima de un barril de pólvora. Si los trabajadores europeos, si los ciudadanos europeos se sienten desprotegidos, no solamente se sienten desprotegidos, se sienten atacados, van a reaccionar absolutamente en contra de y esto no tendrá ningún futuro. Pasa lo mismo con la democracia. O sea, que el tema de la legitimidad... Ahora, desgraciadamente, cuando se inicia el camino virtuoso y se olvidan de las distopías nacionalistas. Pues, he puesto una fotografía ahí de Jean Monnet diciendo el hombre solamente actúa en caso de necesidad. Es así. Y el hombre activa, y en Europa lo tenemos archidemostrado, se activan estos procesos de reforzamiento, de la mutualización de esfuerzos, de soluciones, cuando ven que tienen sus intereses están mejor salvaguardados juntos que separados. Es verdad, por tanto, y no hay que llamarse a engaños, que la Unión Europea está construida con unos materiales que son los intereses. Pero es verdad que afortunadamente tiene unos cimientos muy sólidos, que luego habrá una mesa redonda aquí para contarlo. Los cimientos de la Unión Europea, los que no se ven, son los valores. Y ahí sí hay un activo, o hay un aquí importante filosófico, político, de siglos y siglos, y sigue habiendo minorías, y sigue habiendo federalistas, y sigue habiendo humanistas, y sigue habiendo... Pero en general, los procesos políticos de la integración europea se han hecho sobre las necesidades y sobre los intereses. Y en cuanto, solamente por la compañera, sí, que no he oído tu nombre bien, me fallan algunos... María. Bueno, las disparidades, claro, es uno de los gravísimos... Europa tiene una política de cohesión tratando de evitar esas disparidades, porque ya es una evidencia que no puede haber un mercado único y una moneda única con unas disparidades crecientes, sino unas disparidades menguantes. Y hay toda una política de cohesión que, aparte del humanismo, de la solidaridad,
estos elementos, digamos, humanistas que hay afortunadamente también en Europa, pero lo que hay es una idea muy clara de que no podemos estar en el mismo sitio gente con unas asimetrías económicas y sociales tan enormes. Y a eso va dirigida toda la política de cohesión de la Unión Europea. La mayor parte de los fondos de la Unión Europea están dedicados a la política regional y a la política de cohesión para conseguir eliminar esas disparidades. Y el pilar social, sobre todo en la zona euro, uno de los elementos es trabajar siempre en el medio y en el largo plazo para que haya una convergencia, si no armonización, una convergencia donde las disparidades vayan desapareciendo poco a poco. Están desapareciendo. O sea, nosotros los españoles somos testigos de que esa política de cohesión y esa política de solidaridad nos ha permitido avanzar enormemente y acercarnos a los países centrales, aunque hemos tenido un retroceso muy importante en los últimos 15 años, pero nos hemos acercado. Y estamos viendo en Polonia, en Hungría, en los países nuevos, que merced a esta política de cohesión y a esta política de solidaridad se están cubriendo algunos de los déficits importantes que había y asimetrías que había con los países centrales. Más en los temas materiales que a veces en los temas de ideas, pero eso para otro curso. Probablemente deberíamos haber empezado por las ideas antes que por los ferrocarriles, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro, sin duda, y como anuncié, no nos ibas a dejar indiferente y prueba de ello es el debate que has suscitado y también los muchos comentarios que están llegando, además también de felicitaciones en redes sociales. Lo que sí queda claro es que tendemos a demandar a Europa soluciones, pero también hay que darle más poder y más fuerza a Europa para que pueda hacer frente a soluciones, a problemas tan acuciantes como este. Nos hemos ganado el café, así que damos un fuerte aplauso al ponente y tenemos unos minutos.